Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por darnos esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Tres grandes nombres, ¿no? Israel, Cristo y el reino de Dios. Uy, Dios mío, cuando Wilson me mandó esos tres nombres, yo dije, si esos son tres temas de seminario, de FLEP, de universidad para sacar un doctorado, cristología, eclesiología, mejor dicho, panorama Antiguo Nuevo Testamento, las profecías, Dios mío. Entonces, la verdad, y conectarlo con Pasa a Macedonia, Pasa a Macedonia. Bueno, yo le pedía mucho a Dios que Él me hablara en relación a esto, no solamente para que fueran conceptos de carácter teológico, doctrinal, que tienden a hacer esa tendencia cuando se habla de estos tres temas, sino también pudiera tener una aplicación a nuestra vida y a nuestra vida como siervos, como misioneros, como hombres y mujeres de Dios que han sido y van a seguir siendo formados por Dios para continuar con este maravillosa comisión, ¿cierto?, de ser los que llevemos, ¿cierto?, la palabra, el mensaje a diferentes lugares. Y pensando en esto, voy a compartir acá una pequeña presentación. Entonces, como les mencionaba, tres grandes nombres, tres grandes temas, ¿cierto? Israel y el reino, ¿sí? Israel y el reino venidero. O sea, ¿qué pensaban los discípulos o los que estaban con Jesús cuando Jesús vino y estableció el mensaje del reino? Juan el Bautista vino y dijo, ¿cierto?, después de 400 años de silencio, el reino de los cielos se ha acercado, pues que se arrepintieran, ¿cierto? Y la gente decía, y bueno, ¿y qué hacemos? No, bautícense. Y bueno, Jesús vino y se bautizó y Juan dijo, no, yo no soy digno de hacerlo, tú tienes que hacerlo. Y Jesús dijo, no, hazlo porque es necesario que se cumpla. Y entonces cuando fue bautizado, el maravilloso mensaje donde vemos la Trinidad, ¿cierto?, reflejada, este es mi Hijo amado, ¿sí? Y bueno, Jesús ahí, el Espíritu Santo viniendo sobre él y el Padre hablando acerca de él. Él era el cumplimiento. Pero esto era la visión que tenían los hebreos, los judíos de la época acerca del Mesías. Bueno, cuando yo estaba pues investigando o estaba tratando, ¿cierto?, de entender esto, yo me vi confrontado a revisar cuál era la imagen mental que tenían los israelitas del Mesías, que por supuesto había sido dada en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y cuál era la imagen mental que ellos tenían, qué es lo que ellos esperaban, qué es lo que esperaban en cuanto al establecimiento de su reino. Y bueno, hay pasajes maravillosos que están en el libro de Daniel 7, ¿cierto?, que habla acerca de las características que debía ser el reino de los cielos. Dice Mateo 7, del 13 a 14, dice, miraba yo en visión, está hablando Daniel de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino al anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, mire, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos le sirvieran, las naciones, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y en el versículo 18 del mismo capítulo 7 dice, su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Bueno, tremenda imagen, ¿cierto? Un reino eterno y que los que estuvieran con él reinando también reinarían juntamente con él. Isaías 9 también nos da un pasaje que hemos usado normalmente, ¿cierto?, en la parte cuando celebramos el cumpleaños de Jesús o celebramos, ¿cierto?, las actividades en diciembre.
porque un niño nos es dado, hijos nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo desde ahora y para siempre. Bueno, ¿cuál era la imagen mental entonces que se les podía crear al pueblo de Israel, a los hebreos, a los judíos, ¿cierto?, en relación al Mesías y a su reino? Definitivamente tiene que haber sido una imagen de un rey, ¿cierto?, como David, que venía básicamente pues a traer un reino físico que los liberaría. Y esto es más o menos lo que se ve reflejado. Ellos tenían, y quiero en el transcurso de estos 30 minutos que me han dado para poder compartirle esto, quiero que la primera palabra que usted tenga en la mente son expectativas. ¿Cuáles eran las expectativas de los judíos, de los hebreos, de los fariseos, de los saduceos, de todos los que estaban esperando a un Mesías, versus lo que ellos podían ver en Jesús, ¿cierto? Incluso lo que el mensaje de Jesús traía para ellos? Bueno, básicamente los líderes judíos esperaban el establecimiento de un reino físico, ¿cierto? Esperaban que el Mesías rey los liberara del sistema político romano, de sus abusos, de su injusticia, de su opresión económica, militar. Bueno, eso es lo que ellos esperaban, ¿cierto? Porque esas eran las promesas. Cuando el Mesías viniera, establecería un reino eterno. Pero el mensaje de Jesús, en este sentido, puede que no haya cumplido las expectativas que ellos tenían en su mente y que hayan por generaciones esperado. Mire, a mí me parece, en lo personal, para mí revelacional, cuando yo leía desde esta perspectiva Hechos 1.6. Hechos 1.6 habla cuando ya los discípulos estaban con Cristo, que había sido resucitado. Se cerró el micrófono. Perdón, algo pasó. Bueno, ¿qué estaban esperando los judíos? ¿Qué estaban esperando los religiosos de su época? ¿Cuál era la imagen mental? Ellos esperaban a alguien que los liberara, pero los liberara de toda esa opresión externa, de todas esas injusticias externas. Ellos esperaban el establecimiento, entonces, el reino para ellos, la comprensión del reino era eso. Aún para los discípulos de Jesús, en Hechos 1.6, que es un pasaje que es posterior incluso a la resurrección de Jesús, ya los discípulos habían estado con Cristo resucitado, estaban ahí con Él, estaban compartiendo con Él, faltaba poco para que Él ascendiera, ¿cierto?, y fuera llevado a los cielos. Y el mensaje que le dijeron, bueno, ¿por qué se quedan mirando el cielo? Tal cual Él ha sido llevado al cielo, así volverá a ustedes. Pero en el versículo 6, y quiero que pongamos atención a esto, miren lo que ellos aún, a pesar de haber estado con Jesús, a pesar de que lo vieron morir, a pesar que lo vieron resucitar, miren la pregunta que ellos tuvieron para Él. Dice el versículo 6, entonces los que estaban reunidos le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Entonces, aún para los discípulos que habían visto la gloria de Dios, que habían visto a Cristo resucitado, que como Pedro habían dicho, ¿qué dice la gente que soy? No, pues que Juan, que Elías, que Eliseo, bueno, que todos tienen una imagen mental de lo que tú eres, un profeta. ¿Y quién dicen ustedes? No, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, al que esperábamos. Y Jesús le dice, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero les voy a pedir un favor, dice, no se lo digan a nadie todavía. No se lo digan a nadie, no cuenten esta historia a nadie, esto es para ustedes.
Y entonces estos eran los seguidores de Jesús, eran los discípulos de Jesús, eran los apóstoles de Jesús. ¿Y sabe cuál era la duda de ellos? A pesar de que habían ya visto a Cristo resucitado, Señor, ¿cuándo vamos a ver el reino de Israel restablecido? O sea, ¿cuándo vamos a disfrutar de esas promesas donde ya no seremos cola, sino seremos cabeza? ¿Sí? Esa es una frase que tiene Rosarito y que cuando ella la dice, todo se estremece. Nosotros no somos cola, somos llamados a ser cabeza. Eso era lo que esperaban los discípulos. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahora estamos en una situación que nos parece que nos sobrepasa, Señor. ¿Cuándo esto va a cambiar? Nuevamente, expectativas versus lo que ellos estaban viviendo, realidades. Aún Jesús no les ayudaba mucho con las enseñanzas cuando los mismos religiosos venían con preguntas de carácter teológica o de carácter como para, bueno, si tú eres el Mesías, si tú eres el que había de venir, respóndenos algunas de estas preguntas. Definitivamente la respuesta de Jesús rompía moldes. Los religiosos, los saduceos, los fariseos le traían preguntas para probarlo, lo sabemos. Y una de esas preguntas era, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y bueno, Jesús le dice en Mateo 22, del 36 al 40, bueno, el mandamiento más importante es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, por supuesto, esa respuesta para ellos no era comprensible, era algo intangible. Ellos querían saber, bueno, ¿qué me va a decir? El mandamiento más importante es circuncidarse, el mandamiento más importante es observar el sábado, el mandamiento más importante es traer mi ofrenda al templo, el mandamiento más importante es tratar de cumplir y vivir bajo la ley de Moisés, el decálogo. Pero mira, Jesús daba una respuesta que salía y rompía cualquier molde. O sea, no era la respuesta que ellos esperaban, esa respuesta no cumplía, no llenaba sus expectativas. Y aún esto le pasaba a sus propios discípulos, a los que le seguían. No solamente los religiosos de la época tuvieron problemas, ¿cierto?, con las respuestas de Jesús. Esto mismo lo vivió Juan. Juan el Bautista mandó a sus discípulos, a sus seguidores, a preguntarle a Jesús. Jesús estaba encarcelado, por supuesto, Juan, y le pregunta a Jesús, tengo una duda. Juan el Bautista, el que había predicado el reino de los cielos, el que le había dicho, yo no puedo bautizarte, tú me tienes que bautizar a mí. El que le dijo a sus seguidores, es necesario que yo mengüe y él crezca. En un momento de crisis, él le mandó a preguntar a Jesús, Jesús, ¿eres tú el que habíamos de esperar o vendrá otro? ¿Por qué creen que Juan tenía esa duda? Aparte que tenía crisis. Bueno, porque probablemente tenía las mismas expectativas que los discípulos que le preguntan a Jesús. Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La imagen mental del Mesías que Juan tenía tampoco tiene que haber sido tan lejos de lo que los religiosos en su momento o la gente esperaba del Mesías. Pero la respuesta de Jesús también para Juan fue revelacional. Juan, manden a decirle a Juan esto. Los ciegos ven, los sordos oyen. Y se está siendo anunciado el reino de los cielos. Bienaventurados los que no hallen en mí tropiezo. Expectativas versus realidades. Aún esta misma crisis la vivieron los discípulos. ¿Se acuerdan de los que venían camino de Emaús? Los que venían de regreso cuando Jesús se les presenta a él. ¿Cuál era la conversación que tuvieron con Jesús? Bueno, nosotros pensábamos pues que sí, Jesús profeta, Jesús pues un gran maestro, Jesús pues lo seguimos, pero bueno, fue crucificado. ¿Acaso tú no sabes lo que ha pasado? Le decía
Estos discípulos, ¿acaso tú no sabes lo que ha pasado, lo que ha acontecido en este tiempo? Toda la ciudad ha sido revolucionada por este evento y tú no tienes idea. Y me imagino que Jesús se reía, ¿no? Yo no estoy ahí, no puedo, es algo que yo puedo solamente imaginarme y comenzó a explicarles las profecías no de Isaías 9, del reino eterno, no las profecías de Daniel 7, de un reino que no tendría fin, sino les empezó a mostrar en Salmos cómo el Mesías debía ser llevado a la cruz, cómo el Mesías debía padecer, sufrir. Les llevó a Isaías probablemente, donde dice que Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga nosotros fuimos sanados. Y bueno, eso era impactante para ellos, que alguien les estuviera explicando que tenían una comprensión limitada. Y por esa comprensión limitada, sus expectativas no eran correctas. Luego, cuando se sentó delante de ellos, tomó el pan, ¿cierto? Y lo partió. ¿Qué pasó? ¡Wow! Se dieron cuenta que era Jesús, su maestro, y dice, ¿cómo no ardía? ¿Cómo no nos dimos cuenta si ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba? Una segunda palabra que quiero que les quede grabada en esta mañana, aparte de las palabras expectativas, una comprensión limitada. Los discípulos tenían una comprensión limitada del alcance del llamado que estaban recibiendo. Ellos todavía no entendían. De hecho, cuando uno va al libro de los Hechos, uno se da cuenta que esa revelación de que debían pasar a Macedonia, que ellos debían ir más allá de Jerusalén, de Judea, esa parte que tenían que ir a lo último de la tierra, no era solamente ir a las últimas sinagogas que estuvieran en diferentes lugares, sino que tenían que ir hacia las naciones que no tenían esa influencia religiosa, que no habían tenido, que eran naciones como los Corintios, que Pablo les escribe a los Corintios, ¿cierto? Y le da toda esa clase de, ustedes son carnales, son niños en Cristo, habiendo recibido tanto, todavía no comprenden, los tengo que tratar como niños espirituales, cuando ustedes ya deberían entender cosas más profundas, me tengo que regresar y volver a explicarles las primeras cosas. Bueno, una comprensión limitada de lo que Dios estaba haciendo, del alcance del ministerio que Dios le estaba encomendando. Y quiero que todas estas frases las tengamos en mente, porque yo les voy a hacer un desafío en esta mañana. Solamente denme un minutito aquí. Otro momento muy importante en la vida de Jesús en relación a las expectativas que la gente tenía de Él, y que a mí me impresiona porque realmente no se dejó manipular por las expectativas o la comprensión limitada que tuvieran de Él, es el día que a Jesús lo quisieron hacer rey. En Juan 6, del 14 al 15, describe este hecho. El día que a Jesús le quisieron hacer rey, dice, entonces cuando los hombres vieron la señal las señales que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Como Jesús entendió que iban a venir para tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, ¿qué hizo? Dice, se retiró al monte, él solo. Y entonces más adelante en Juan 18:36, cuando Jesús está en otra situación, le dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Mire, Jesús no se dejó manipular. No se dejó manipular por las expectativas que tuvieran de él. Jesús no negoció el mensaje, no negoció su propósito. No lo hizo ni siquiera cuando el diablo, después de que él fue bautizado, fue llevado al desierto, pasó 40 días, ¿cierto?, en ayuno, y el diablo dijo: te daré todos los reinos de la tierra si tú aquí me adoras y si tú aquí, ¿cierto?, te arrodillas ante mí. Jesús no se dejó manipular por las expectativas que otros tuvieran de él. Y en esto entonces donde yo encuentro o traté de encontrar, ¿cierto?, la conexión con nosotros, con nuestra realidad, con lo que nosotros estamos haciendo, con lo que nosotros estamos tratando de sembrar en ustedes y ¿por qué no?, en mi propia vida al compartir esto. Jesús dijo, ¿cierto?, en Mateo 21, del 33 al 46, Jesús cuenta una historia. Y la historia que cuenta Jesús es la historia, ¿cierto?, del dueño de una viña que la planta, que la cuida, que la coloca, que le coloca cercos, que le coloca una parábola donde dice que hicieron un estanque, etcétera, etcétera. Y se las dieron en arriendo a un grupo de personas. Pero cada vez que el dueño mandaba a alguien, ¿cierto?, a los que habían arrendado la viña, a los que se le había dado, estos lo que hacían con sus emisarios eran golpearlos, maltratarlos, matarlos. Y se le ocurre una idea al dueño, dice: bueno, voy a enviar a mi hijo sí me lo van a cuidar, a mi hijo sí me lo van a respetar, a mi hijo sí van a escuchar. Pero cuando hice esta historia, cuando trajeron al hijo, cuando llegó el hijo, entonces dice que estos se dijeron: hey, este es el heredero, entonces matémoslo, porque pues así ya se nos solucionan todos los problemas. Entonces la pregunta que Jesús, después que dio esa historia, la estoy tratando de resumir un poquito por el tiempo, le preguntó Jesús a los que le escuchaban, ahí estaban los fariseos: cuando venga el dueño, ¿qué hará? Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará? Y la respuesta fue: no, pues Señor, yo creo que los destruirá, los acabará, pues no les tendrá misericordia si acabaron con su hijo. Y Jesús fue más allá. ¿Y qué más creen que va a pasar? No, creemos que pues lo lógico es que le entregue la viña a otros labradores, a otros. Y dice que oyendo los sacerdotes y los fariseos entendieron que Jesús se refería a ellos y se enojaron, por supuesto, todavía más. Se enojaron con Jesús todavía más. Nuevamente, la palabra expectativas y comprensión limitada de lo que Dios estaba haciendo, de sus propósitos. Quiero hacerte una pregunta: ¿no crees que a veces nosotros también nos pasa esto? ¿No crees que a veces también sufrimos de una comprensión limitada de los propósitos de Dios? ¿Y no crees que también tenemos a veces problemas con las expectativas que nos hacemos de lo que Dios debe hacer con nosotros en el ministerio, en el trabajo, cuando nos lleva a Macedonia, cuando nos saca de un lugar, nos lleva a otro, y todas las expectativas que se generan en nuestras mentes de lo que Dios va a hacer? Quiero compartirte rápidamente mi testimonio, una parte del testimonio de esto. Cuando se dio la oportunidad que yo en el año 99 llegara aquí a Guatemala, fue fruto de un proceso de que Rosarito fue a Chile, estuvo allá en un congreso,
me tocó a mí llevarla para un lado a otro y llevarla de la quinta región a Santiago, compartir con ella, ella me iba preguntando, ¿y qué haces? ¿Y qué esto? ¿Y qué esto? Era una entrevista personal sin que yo me diera cuenta. Y entonces cuando estábamos en la reunión de tiempos completos ya en Santiago, ella me pone la mano a mi lado después que da su té, me dice, a este muchacho yo me lo voy a llevar a Guatemala. Y yo quedé como, ¿qué pasó? ¿Qué? No, si hay un proyecto para abrir Valparaíso, nosotros estamos abriendo eso, y yo estoy a cargo de eso, yo acá, Freddy y Anita en Viña, para allá, y yo para Valparaíso. Y Dios dio vuelta todo, y me pasó algo muy particular. Luego vino un congreso, y en ese congreso, pues nos pidieron, me acuerdo que era Óscar Gutiérrez, que oráramos por las naciones. Un tiempo de oración por las naciones. Yo empecé a orar y en la cabeza se me vino un país que yo pensé, se va a venir Canadá, Estados Unidos, se me va a venir, no sé, una nación así como Italia, Francia. Y la nación que se vino a mi cabeza fue Sudán. Sudán. ¿Y dónde está Sudán? Sé que es por ahí, por África, pero no sé dónde. Y bueno, yo fui obediente y oré por Sudán, y yo sigo orando por Sudán, la verdad, sigo orando. Mi esposa ora por Japón, y yo oro por Sudán. Yo no sé qué va a hacer Dios en algún momento, pero yo sigo orando por eso. Como dijo Manuel Osvaldo, pues a lo mejor yo no voy a pasar, pero a lo mejor un discípulo de los que en algún momento Dios envíe, va a ser el que va a ir para allá, fruto de la oración que podamos mantener. Y estaba en eso, ¿cierto? En esa parte, y entonces Rosarito dice eso, y bueno, yo regresé a ese congreso, regresé a Viña, y estando en Viña yo me sentía que no era parte de ese lugar. Yo estuve 6 años en Viña del Mar, vi el ministerio de cero partir, junto con Freddy y Anita Pizarro. Y yo decía, pero ¿por qué me siento así? Si yo soy de esta casa, esta es mi casa, yo vivía en la sede, y yo decía, ¿qué me pasa? Me metí en un ayuno de 5 días porque seguro vine carnal, algún diablo pesqué en el avión, algo me pasó, ¿sí? Y no se me quitaba eso. Y me recordé esa frase, ¿cierto? Que meses atrás Rosarito había dicho, y dije, ¿no será que Dios? Y entonces le pedí a Dios, dije, Señor, bueno, dile, si esto es tuyo, yo no voy a hablar nada, no voy a decir nada, pero si esto es tuyo, que el director, que era Freddy, me diga a mí y que él haya hablado con el director nacional y que ambos estén de acuerdo, pero sin decirme nada. Y un día en la mañana en el devocional Freddy me sienta, me dice, César, quiero hablar seriamente contigo. He hablado con Olger. Tú sabes que tenemos proyectos, pero hay una posibilidad. Y tanto él como yo estamos de acuerdo, aunque yo pierda. Y yo me puse a reír. Y Freddy me dijo, me regañó, por supuesto. No te rías, que esto es serio. Y yo me quedé callado. Dije, ya después le expliqué, dije, es que, Freddy, yo oré por esto. Yo sé que me tengo que ir. Y de ahí me la puso cuesta arriba. Pero no hay plata para el pasaje. Tú te tienes que pagar el pasaje. Ni Guatemala ni nosotros, tú te lo tienes que pagar. Listo, Freddy, yo vendo mi carro y me pago el pasaje. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Porque sí, Freddy. Y después le expliqué, yo hace un mes oré esto y le pedí esto a Dios. Y sé que esto es de Dios. Sé que esto es de Dios. Entonces, para ir, nosotros a veces tenemos una comprensión limitada de lo que Dios quiere con nosotros. Nos pasa, creo que lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. Yo te invito en este momento a que por unos segunditos pienses en esto. ¿Qué cosas en tu llamado, en tu servicio, han rompido el molde? Han roto el molde de lo que pensabas que debía ser el ministerio, de lo que pensabas que Dios quería hacer contigo, de lo que pensabas que Dios tenía que darte, cómo te ha afectado.
Ayer nos compartía esto Fanny, ¿cierto? Los procesos. Yo lo he vivido, yo pensaba que Dios, mejor, yo he pasado por todas las etapas de creerme el Mesías y que yo vengo y las cosas se van a arreglar y que mándenme allá y allá vamos. Y he regresado no por la puerta de enfrente, ¿cierto? Como cuando Israel entraba victorioso, Saúl mató a 1000, David a los 10.000, sino he entrado por las puertas laterales, cuando Israel era derrotado y nadie entraba por la puerta principal porque entraban porque habían sido vencidos y luego tenían que investigar qué pasó, por qué fuimos vencidos, por qué los de Jai nos vencieron. En el caso de Josué, no hay pecado, bueno, vamos a ver, vamos a solucionarlo, pero no tuvimos la victoria que pensábamos que teníamos que tener. Para ir cerrando, los discípulos entonces tuvieron que ir creciendo en esa comprensión de lo que era el llamado y el propósito de Dios. En esto yo entiendo que cuando las selecciones de nuestros países juegan y pierden y ganan, todos somos entrenadores. Todos sabíamos lo que tenían que hacer y por qué no lo hicieron y por qué perdieron. Y creo que cuando nosotros vamos a la Biblia a veces a ver qué pasó con la gente, nos pasa exactamente lo mismo. Somos a veces bien críticos para juzgar. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, Señor, yo si estuviera en los zapatos de ellos y estuviera viendo Señor, gracias porque no me tocó vivir ahí, porque a lo mejor yo había sido del grupo que se unía a los que se rebelaron contra Moisés, porque nos trajo a pasar calor, sed, y no, yo sería de ellos, seguro. O yo sería a lo mejor de los que cuando escucharon a Jesús el precio que tenían que pagar y que el reino no era establecer a Israel, no, dice en Juan 66, muchos ya dejaron de seguirlo. Y Jesús le dijo a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Ustedes 12 también quieren irse, váyanse si quieren. Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En el mismo capítulo de Mateo 21 que habla, ¿cierto?, de que el reino les sería quitado, el versículo 43 dice lo siguiente. Jesús le está hablando. Y dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado gente que produzca frutos. Que produzca frutos. Juan 15:16 dice, y esto se lo hablo a cada uno de ustedes, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y den un fruto que perdure. Para eso Dios nos ha llamado, para eso Dios ha establecido su reino. Jesús dijo, el reino de los cielos ya llegó, el reino de los cielos está entre ustedes. Claro, no haciendo cambios externos. Cuando vimos las explosiones sociales en Chile, en Colombia, muchos desenvainaron la boina. Sí, eso es, Dios, hay que traer la justicia social, sí. Y los cambios. Yo decía, Señor, ¿qué tenemos que hacer como iglesia ante esto? ¿Qué tenemos que hacer como ministerio ante estas realidades que somos expuestas? ¿Y sabe la respuesta que me decía el Señor? Lo que siempre me ha dicho, haz discípulos, evangeliza. Haz discípulos, evangeliza, porque mi reino no es de este mundo, mi reino no, eso va a llegar, el Señor va a venir y va a venir en su caballo y le vamos a ver y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero en esta etapa el reino de los cielos se establece en el corazón de las personas. La frase que escuchábamos que lo decía Aicardo, que lo decía Roosevelt, que lo decía también Pablo. Solo Dios puede hacer un hombre nuevo. Ese es el mensaje que tenemos. Ese es el mensaje que predicamos. El reino no es externo, el reino es un cambio interno, el reino es una transformación, una revolución interna, un cambio de vida que nosotros hemos vivido.
Y que a las personas que tenemos que llegar, tenemos que tener la esperanza y la expectativa que también lo vivan. Eso debe ser. Jesús decía, Pablo, perdón, o quien escribió Hebreos, porque hay una pelea en eso. Dice, puestos los ojos en Jesús, prosigo a la meta, el supremo llamamiento. Puestos los ojos en Jesús, hasta ahora no hemos sufrido nada, dice, como Él que sufrió hasta lo sumo. No hemos derramado sangre como Él. Quiero ir cerrando. Somos los siervos de Dios que en este tiempo hemos recibido, como decía muy bien Jair, hemos recibido, ¿cierto?, la estafeta. Y que tenemos que ser fieles en el llamado para poder también trasladarla a la siguiente generación. Somos los que tenemos la responsabilidad de pasar a Macedonia, permitir que Dios nos forme. El pasar a Macedonia es un proceso. No es algo que es instantáneo. En mi vida todo ha sido un proceso. Salir de Chile, salir de Guatemala, ir a El Salvador, regresar del Salvador, con éxitos y con fracasos, por la puerta delantera y por los costados, avergonzado, porque no di los resultados que yo mismo esperaba que debía dar. Enojado con Dios, enojado con las situaciones, viviendo situaciones complejas de salud de mi esposa, diciéndole, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tú permites esto? Y llorándole al Señor hasta que Dios me decía lo que me dijo en Chile. Es necesario que tú vivas esto. Cuando yo estaba en Chile, y con esto cierro, estaba de misionero en Viña del Mar. Y bueno, mi líder en Viña era un líder fuerte. Y yo tenía que terminar el proceso de mi graduación, de mi tesis de la universidad. Y él me dijo, César, tienes todas las noches para hacerlo. Madruga. Y lo hice. Y fruto de eso, pues, era invierno y viví una situación difícil de salud. Y cuando fui a dar la tesis, regresé. Me caí enfermo con una temperatura de 40 grados en cama por la debilidad. Y yo le pregunté a Dios, Señor, pero yo estaba con eso, bueno, ¿por qué? Ese cuestionamiento. Y Dios me dijo esto, y es lo que quiero terminar. César, si tú te quedas aquí en Santiago, yo te bendigo. Si tú te quedas en Viña, yo te bendigo. Pero yo tengo un proceso que necesito que tú vivas, y te necesito en Viña. Y esa ha sido la historia de mi vida. Yo le he preguntado a Dios, ¿dónde tú me necesitas? ¿Dónde quieres que yo pase ahora? Y yo te invito a que tú puedas en este día preguntarte eso. Señor, ¿dónde voy en este proceso de pasar a Macedonia? Entiendo que el reino de los cielos se está formando en mi vida y tengo que también extenderlo. Expectativas, una limitación que no es completa, y finalmente un proceso de formación. Son las 3 palabras que quiero dejar, y ya quiero que pasemos entonces. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Definitivamente, Señor, muchas veces muchos de nosotros hemos vivido procesos espectaculares contigo, éxitos, pero también hemos vivido situaciones complejas en las cuales no hemos entendido. Pero cuando nos metemos contigo, cuando vamos a tu presencia, tú nos muestras cuál era el sentido, cuál es el propósito. Tú nos revelas, Señor, que es necesario para la formación, porque tú tienes
preparado para nosotros cosas que ojo no vio y que oído no oyó, que son las que tú tienes preparadas para los que te aman. Pero es necesario también entender que hay que pagar un precio, que hay un costo. Señor, muchos de nuestros líderes, los que iniciaron, pagaron un precio y nosotros estamos disfrutando de los beneficios, de los esfuerzos de ellos, de los sacrificios de ellos. Señor, que nosotros estemos dispuestos en este tiempo también a pagar un precio y estar dispuestos a cumplir con el llamado en este tiempo que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.